Buenos días para todos. Les habla Lidis Tamaira Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación. A partir de este momento, la facilitadora de la unidad educativa Fundamentos Legales del Sistema Educativo. Es un placer para mí compartir con ustedes esta unidad curricular que nos habla, nos orienta, nos invita a comprender, a reconocer, a reflexionar sobre todo lo que el ordenamiento jurídico ofrece o nos ofrece en materia educativa. Y esta unidad curricular, básicamente, lo que nos llama es a eso, a la reflexión, a comprensión, ¿sí? El hecho de que podamos compartir efectivamente el conocimiento que debemos tener sobre la parte legal que envuelve nuestro sistema educativo, a propósito de tener un mejor actuar, de ayudar a nuestros estudiantes, de fortalecer el propio sistema, de incluso más allá de reflexionar, actuar en pro de todo lo que trae consigo el hecho educativo en beneficio de los ciudadanos de nuestro país. Bien, esta unidad curricular básicamente nos ubica en esa realidad, en ese contexto. Cada, cada uno de ustedes, mejor dicho, en la plataforma, en la información general, van a conseguir el plan de evaluación. Allí va a estar descrito cada una de las actividades con las que cada participante debe cumplir. Y hago una serie de recomendaciones a partir de este momento sobre cómo tenemos que cumplir cada actividad para poder dar o para poder culminar de manera idónea lo que esta unidad propone. Hay tres actividades. Esas actividades solo podrán ser evaluadas si aparecen en plataforma. Tres o dos actividades. Voy a tratar de unir porque la intención es minimizar un poco el trabajo porque reconocemos los esfuerzos que están haciendo, sobre todo de tiempo y las dificultades que tienen algunos participantes, pero van a ser, aún no lo tengo planteado, pero creo que van a ser dos actividades que engloban todo el conocimiento, todo el contenido que tiene esta unidad curricular. Esta unidad me gusta hacerla de manera práctica. ¿Por qué? Porque la idea es que sepamos el por qué y el para qué y el cómo debemos interpretar cada hecho que acontece en nuestro quehacer educativo que amerite el reconocimiento a través del ordenamiento para poder dar respuesta, para poder dar soluciones, para poder contribuir a mejorar la calidad de este hecho que es tan importante y tan fundamental para cualquier sistema de cualquier país. Bien, a dar inicio, voy a dar inicio compartiendo este primer encuentro que lo que nos llama es al conocimiento sobre nociones generales del derecho. Y ustedes dirán, pero bueno, si estamos en educación, ¿cómo es que nos van a dar una clase de derecho? Cada vez que nosotros leemos un artículo, ¿sí?
dentro de la, que aparece en la Constitución referido a la educación, ¿sí? O que aparece en la ley de educación, independientemente del país en el que estemos, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Venezuela. Todos tenemos leyes en esta materia y todos en cada uno de nuestros países hacia dónde apunta cada una de estas leyes, hacia la consolidación de un sistema a los ciudadanos, pero que a su vez fortalezca la sociedad, fortalezca nuestras naciones, fortalezca eh, la política, cualquier área que el país o el Estado, pues, para su desarrollo. De eso se trata. Entonces, ¿por qué empezar con hechos como, o con conocimientos sobre aspectos generales o nociones generales del derecho? Porque cada una de ellas nos va a permitir comprender los conceptos, los principios, los fundamentos básicos que tienen en el derecho o que se utilizan en el derecho, cómo funciona, cuál es la finalidad dentro de la sociedad. Las nociones generales del derecho no se limitan a una simple definición normativa, ¿sí? Estas nociones, estas nociones nos dicen o nos dan una visión integral de, del fenómeno jurídico dentro del sistema, lo que implica comprender el derecho desde las bases filosóficas, éticas, políticas, identificando las fuentes, la jurisprudencia, la costumbre, reconociendo las estructuras, el ordenamiento jurídico, y es necesario que entendamos la importancia de la interpretación y la crítica del derecho vigente. Qué nos dice entonces o de qué nos habla en primera instancia el, estos conceptos de estas nociones básicas? ¿Sí? Vamos a colocarlo por acá. Nos dice que el derecho es un conjunto de principios y normas que se sustentan en los resultados evolutivos del proceso sociohistórico y culturales de una sociedad determinada, que regulan las relaciones de las personas físicas y jurídicas, y cuya observancia es de cumplimiento obligatorio, garantizado por la capacidad coactiva del Estado. El derecho puede definirse entonces, tal como lo dice allí, como un conjunto de normas, de principios, de instituciones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que estas normas, estos principios, estas instituciones regulan la convivencia dentro de la sociedad. Este sistema normativo surge y evoluciona a partir de los procesos sociales y de los procesos históricos. Muchas de las leyes que nosotros conocemos hoy día, pues provienen de allí, de esos procesos históricos que han tenido que ver con guerras, con revoluciones, con conflictos, con con dificultades, ¿sí? Y a partir de ello, en cada uno de nuestros estados, pues ha surgido de una u de otra forma eh, un proceso de organización y de protección de las relaciones que tenemos los individuos dentro de la sociedad a la cual nosotros nos pertenecemos. ¿Es producto de la evolución? Sí.
El derecho no es un sistema estático, jamás lo ha sido. El derecho se construye y se transforma a partir de la historia y de la cultura de cada sociedad. Además, ¿qué enfatiza? Enfatiza que el cumplimiento de las normas jurídicas es obligatorio y está respaldado por el poder del Estado. Lo que diferencia al derecho de otras normas sociales y morales es ese hecho, ese respaldo que tiene del Estado. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que es importante resaltar que este conjunto de normas que impone deberes, pues también confiere facultades y establece las bases de la convivencia social y tiene por fin dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, de certeza, de igualdad, de libertad y de justicia. De eso se trata el derecho. ¿Tiene un objeto? Sí, el objeto material del derecho es la conducta humana en sus relaciones con otras personas y la comunidad en general, y su objeto formal viene dado por el objetivo de que esas relaciones se respeten los derechos, los derechos de otras personas y no alteren el bien social a través de la aplicación de las normas jurídicas. El objeto del derecho, entonces, se refiere a aquello sobre lo que recaen las normas jurídicas, esa conducta humana en sus relaciones con otras personas. Allí lo establece la cita que traje a la presentación. Em, las relaciones humanas de manera grupal, ¿sí? En comunidad. Así también como el derecho y las obligaciones que surgen de la parte humana con las organizaciones. El derecho, en definitiva, busca regular y orientar estas conductas para asegurar esa convivencia y ese respeto ajeno y el respeto al bien común. No se limita solo a imponer reglas, sino que busca que esas relaciones sean justas, se respeten tanto los derechos individuales como el bienestar colectivo. Ese es más o menos lo que tiene por objeto. La visión del objeto del derecho indica que puede recaer tanto sobre bienes materiales, ¿sí? Cosas, recursos, como sobre elementos inmateriales, ¿sí? Por ejemplo, sobre los derechos de la personalidad, que es algo que sabemos que existe, pero no lo tocamos, sobre las actividades humanas. Esto significa que el derecho regula una amplia gama de intereses y relaciones, protegiendo tanto bienes tangibles como bienes intangibles. Clases de derecho tenemos bastantes. Hay derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, derecho internacional. Las clases de derecho son las diferentes ramas o las categorías en que se divide el derecho para organizar y especializar el estudio y la aplicación de las normas jurídicas según los ámbitos y las relaciones que las regulan. Estas clases permiten comprender mejor las estructuras del sistema jurídico y su función en la sociedad. Por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Las clases del derecho se organizan principalmente en función de las ramas que regulan los distintos ámbitos de la vida social y jurídica, adaptados a la realidad y a las estructuras del país. Estas ramas permiten ordenar el sistema jurídico y atender las diversas relaciones sociales, políticas y económicas. El derecho constitucional, ¿sí? Por ejemplo, regula la organización del Estado y los derechos fundamentales. El derecho administrativo controla el actuar del Estado
El derecho penal sanciona las conductas delictivas, el derecho civil regula las relaciones privadas, el laboral se ocupa de las relaciones entre trabajadores y empleadores, el mercantil regula las actividades comerciales y el internacional establece las normas entre Estado y organismos. Si nosotros vemos esta clasificación del derecho, no es ajena a los países. Eh, Tal vez difieran en una u otra forma de llamarse, pero finalmente buscan regular cada área tal cual como como las acabo de mencionar, ¿sí? Eh, por ejemplo, el Poder Judicial en Venezuela, ¿sí?, describe un sistema judicial venezolano, describe la estructura, describe las ramas que atiende, los tribunales especializados en materia civil, penal, laboral, mercantil, administrativo, constitucional. Cada, este poder judicial tiene una sala para cada tipo de, de rama que atiende el derecho. Y la existencia de los tribunales especializados asegura que los casos sean tratados por jueces con conocimientos particulares en cada área, fortaleciendo así eh, pues la idea de justicia o la justicia, mejor dicho, de cada país. Eso con respecto a lo que son las clases de derecho y la forma en que se atiende cada uno, cada una de estas ramas del derecho en relación a ese poder judicial del Estado. En este caso, puse, por ejemplo, el Estado venezolano. Igual aplica para el Estado colombiano, ¿sí? Tiene su poder judicial, y tiene las diferentes salas que atienden cada una de las áreas a las que se refiere la clase de derecho o el tipo de derecho que tienen en particular. Con respecto a las fuentes, estas fuentes del derecho se refiere a las fuentes formales que incluyen, por ejemplo, la Constitución, las leyes, las costumbres, la jurisprudencia, ¿sí? Las fuentes del derecho son los procesos, los actos y los hechos que originan, modifican o extinguen las normas jurídicas que regulan la convivencia social en el país. La costumbre y la jurisprudencia actúan como fuentes indirectas que complementan la interpretación y la aplicación del derecho. Cuando yo hablo de fuentes, de esas fuentes formales del derecho, hablo o enfatizo en la jerarquía normativa en la que se explana cada ley, eh, o todas las leyes, mejor dicho. Y sobre estas se establece una jerarquía donde, por ejemplo, la Constitución está en la cumbre, seguida por las leyes, las costumbres, la jurisprudencia, que son reconocidos como fuentes indirectas que ayudan a interpretar y aplicar las normas, lo que es característico del sistema jurídico, tanto en Venezuela como en otros países, basado en el derecho escrito. Esto refleja un sistema que combina normas formales con elementos interpretativos para dar coherencia y adaptabilidad al derecho. Eh, la definición que nos da Breuer Carías destaca que la ley no está dirigida a casos particulares.
de manera específica. No nos va a decir, sino que nos va a ubicar dentro de un área y dentro de esa área nosotros vamos a poder identificar la particularidad de lo que nosotros estamos estudiando. Y lo vamos a ver cuando entremos de lleno en todo lo que compete a ese fundamento legal del sistema educativo. Luego encontramos que el concepto de ley o la noción de ley y decimos que una ley es una regla abstracta y obligatoria de la conducta de naturaleza general y permanente que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos con aplicaciones durante un tiempo indefinido y destaca y des- perdón, y dotada del carácter coercitivo del derecho. ¿Qué nos dice esta definición? Esta definición lo que destaca es que la ley no está dirigida a particularidades, sino que regula situaciones generales y permanentes, aplicables a todos los sujetos dentro de la sociedad. Además, la ley, a ver, subraya, ¿sí?, el carácter coercitivo, es decir, a ver, para cómo lo puedo explicar, su incumplimiento puede ser sancionado por el Estado garantizando su obligatoriedad, ¿sí? Eh, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de Venezuela, ¿sí? La Constitución de la República de Venezuela nos dice que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a ellas y deben respetarla. Esta afirmación que acabo de hacer, ¿qué es lo que nos subraya? Que todas las leyes en Venezuela deben estar en concordancia con la Constitución, que es la norma fundamental y superior. Y esto implica que ninguna ley puede contradecir los principios y los derechos establecidos en la Constitución, garantizando así un marco eh, jurídico coherente y legítimo. Cuando hablo de coherente, es que cada ley tiene que estar eh, alineada a lo que tiene la Constitución. Y cuando hablo de que debe ser legítimo, es porque si no está dentro de lo que establece o no está en línea o no es coherente con la Constitución, no tendrá legitimidad. Esto nos dice que nos habla de la supremacía o de la superioridad que tiene la Constitución en cada estado: Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, cualquier estado, su norma suprema es la Constitución. Y la coherencia y la legitimidad del resto de leyes, de decretos, de ordenamientos que puedan existir, tiene que estar en consonancia con lo que establece la ley. ¿Qué es la costumbre entonces? Órrego define la costumbre como la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social de manera constante y uniforme, acompañada por la convicción de obedecer a un imperativo jurídico, de cumplir con un deber de tal naturaleza por una necesidad ineludible del derecho y no por mera voluntad espontánea. La costumbre en el derecho son prácticas sociales repetidas y aceptadas por una comunidad.
que con el tiempo adquieren fuerza normativa y se convierten en fuentes del derecho. Estas normas no escritas surgen de la conducta constante y uniforme de los miembros de una sociedad, acompañada de la convicción de que dicha conducta debe cumplirse por un deber jurídico, no solo por una costumbre social o un hábito. Este autor, Orrego, en su definición de lo que es costumbre, señala que no basta con la mera repetición de actos para que exista una costumbre jurídica. Es indispensable el elemento subjetivo, es decir, la creencia de que esa conducta es obligatoria por derecho. Y esto diferencia la costumbre jurídica de simples hábitos sociales o usos, ¿sí? Que hagan las personas. Por otro lado, la, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos explica, explica que el derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo, en un territorio de manera, o sea, concreta, ¿sí? Tienen fuerza vinculante y se recurre a norma jurídica escrita aplicable a un hecho. Esto destaca el papel fundamental de la costumbre como fuente supletoria del derecho, especialmente en la ausencia de normas escritas. Además, resalta que las costumbres tienen fuerzas obligatorias y forman parte del sistema jurídico, aunque deben respetarse los derechos humanos universales. Con respecto a la jurisprudencia, a esto con respecto a la, perdón, a la, con respecto a las costumbres, con respecto a la analogía, la analogía o mejor dicho, son palabras que significan relación de semejanza. Es una palabra que significa relación de semejanza. Vamos a ver acá. Ajá, de semejanza entre cosas distintas y en concreto aplicado su uso al ámbito del derecho, método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón o cosas no comprendidas en ella. ¿Qué sucede con respecto a las analogías? Es un principio interpretativo que permite, por ejemplo, aplicar una norma jurídica en caso no previsto expresamente en la ley, siempre que exista una semejanza o identidad de razón entre el caso y el no contemplado. Cuando yo pienso en una analogía, sencillamente pues pienso en un método para llenar eh, extendiendo el alcance de una norma o situación similar para garantizar la continuidad y la coherencia del ordenamiento jurídico. Entonces, en ese caso, yo aplico la analogía para dar respuesta. Sobre la base de esto, la analogía es fundamental, es una técnica, a ver, judicial, ¿sí? Para llenar vacíos normativos. ¿Y esto qué es lo que hace? Garantiza que casos no regulados expresamente puedan resolverse con base a normas existentes que comparten una razón jurídica común. Así se asegura la adaptabilidad del derecho a realidades que son cambiantes, ¿sí? Con respecto a la doctrina es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. La doctrina en derecho, ese es el conjunto, a ver, como de principios, de enseñanzas, de opiniones elaboradas por juristas, académicos, por expertos legales que sirven
para, para interpretar, para explicar todo lo que tiene que ver con la orientación, con la aplicación de las normas jurídicas, aunque no tienen carácter obligatorio ni vinculante, la doctrina influye significativamente en la formación de las opiniones jurídicas, en la interpretación judicial y en la evolución del derecho. Con respecto a la norma es aquella que prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada conducta humana, por lo que es producto de la voluntad. Las normas jurídicas regulan la conducta externa de los individuos en una sociedad y su cumplimiento es obligatorio y lo contrario amerita sanciones. La norma en el derecho es una regla, es un mandato. ¿Sí? De esta manera podemos pues definir lo que es una norma. Eh, esta definición de norma que tenemos acá enfatiza que las normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio, son o funcionan no funcionan. A ver, su funcionalidad principal es asegurar la convivencia específica mediante la regulación del comportamiento. ¿Qué es lo que se puede concluir de esto, de lo que es la norma? Es que, en definitiva, son un mandato obligatorio emanado de una autoridad con legitimidad que busca ordenar la conducta humana mediante eh, reglas claras de todo aquello que es permitido o que es prohibido y que garantizan la estabilidad social y la justicia. La obligatoriedad y la sanción ante el incumplimiento distinguen a las normas jurídicas de otras normas sociales o morales que pueden o no tener consecuencias legales. Fíjense que se hace una clara diferenciación de lo que es una norma por contemplada social o moralmente de una norma que es obligatoria, que nos habla de lo que regula o de lo que se plantea, ¿sí? Jurídicamente para que se cumpla por cada uno de los miembros de una sociedad. De eso se trata las normas. Ajá. El Estado de Derecho. ¿Qué queremos o a qué nos referimos cuando hablamos del Estado de Derecho? Consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, donde garantiza el funcionamiento, responsabilidad responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a las disposiciones conocidas y la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos. ¿Qué es el Estado de Derecho entonces? Esto es la sujeción de la actividad estatal, o sea, cada Estado debe estar sujeto o su actividad tiene que estar sujeta a lo que contempla la Constitución y las normas jurídicas establecidas, a propósito de garantizar un funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, así como la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, la actividad que desarrolla el Estado, también tiene que cumplir con lo que establece la Constitución.
y cada ente, cada organismo tiene que funcionar con base en lo que establece esa constitución de manera responsable y de manera controlada. ¿Por qué? Porque aquí se trata de los derechos que tenemos todos los ciudadanos en cualquier estado, en cualquier país, ¿sí? Esos derechos que podemos tener sociales, que podemos tener humanamente, que podemos considerarlo que son fundamentales para nuestra propia existencia, que tienen que ver con la parte cultural también y la parte política. Aquí se resalta la importancia entonces de que el poder público actúa dentro o tiene que actuar dentro de un marco preestablecido, respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Sí? Por otra parte, se señala que el Estado del Derecho implica que el Estado está regido por una constitución como norma suprema que se basa en la separación de poderes y en el control jurisdiccional de los actores estatales y que esto tiene la finalidad de garantizar los derechos individuales y sociales. Eso es todo lo que nos establece el Estado de Derecho. Los principios de legalidad es una norma jurídica que sostiene que ninguna persona puede ser sancionada ni privada de sus derechos, excepto en virtud de una ley vigente y previamente tipificada que así lo disponga. ¿Qué es lo que nos dice ese principio de legalidad? Que es un fundamento esencial del Estado del Derecho, que establece que todas las acciones de los poderes y las sanciones a los ciudadanos deben estar basadas en una ley previa, clara y escrita. De eso es lo que nos habla el principio de legalidad. Este principio garantiza que ninguna persona puede ser sancionada, privada de su derecho o castigada penalmente por una conducta que no esté previamente definida como delito en una norma vigente. ¿Sí? No se debe sancionar, no se debe privar de libertad, no se debe castigar ningún acto que no esté previsto en una ley. El principio de legalidad actúa como una protección fundamental para los ciudadanos y asegura que todos pueden ser sancionados si existe la ley, si una ley previa, ¿sí? Que establezca la sanción. Esto impide la arbitrariedad, garantiza la previsibilidad y asegura y da seguridad jurídica. Esto porque las personas conocen de antemano las conductas prohibidas y sus consecuencias legales, o deberían conocer, ¿sí? Ese tipo de cosas. El principio de legalidad es uno de los ejes que, como, como vertebrales, ¿sí? Mm, sí, como vertebrales de la constitución política y jurídica del Estado, de cualquier Estado. Eh, Allí se recogen cómo los poderes públicos están sometidas a esta ley y están sometidas también al derecho. Se subraya también el principio de legalidad. No solo protege a los ciudadanos, sino que también limita el poder de las autoridades públicas. Los poderes públicos no pueden actuar según su voluntad, sino únicamente conforme a lo que los autoriza la ley. ¿Sí? No se trata de que se haga lo que se quiere, sino que se haga lo que contempla la ley. Así el principio de legalidad es la base para un Estado regido por normas y no por decisiones arbitrarias. Eh, Aspectos que necesitamos conocer, reconocer y reflexionar es sobre la pirámide de Kelsen. Esta pirámide
que nos habla de la jerarquía jurídica. Es la presentación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles y representa una relación vertical entre las distintas normas jurídicas, como lo entendía el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que nos dice esta pirámide? Que es un modelo gráfico, sencillamente, que nos está, que nos indica que en esta parte, en la cúspide de la pirámide, está la Constitución y que de allí para abajo vamos a conseguir una serie de leyes, ¿sí? De normas, mm, eh, de reglamentos, de decretos, que nos dan como este ordenamiento que está acá, ¿sí? Desde la más completa que dirige y que alinea todas las demás hasta lo más básico, que son las normas que puede tener el Estado. Sí, esta cita de la pirámide de Kelsen que nos habla o que nos define lo que es la pirámide de Kelsen, explica que es un esquema sencillamente visual que ilustra cómo las normas jurídicas se organizan jerárquicamente. La Constitución se sitúa en la cúspide, de ella derivan todas las demás normas que garantizan el orden coherente del sistema jurídico. En este sentido, este método jurídico de carácter estricto tiene el objetivo de eliminar cualquier influencia de tipo sociológico, psicológico o incluso tecnológico sobre la estructura jurídica. Además, cumple la función de definir de manera más sólida la función de las ciencias del derecho. Eh, eh, Aquí esta pirámide busca que el derecho, o nos dice que el derecho se basa únicamente en normas y que hay una jerarquía sin verse afectado por factores externos como por ejemplo la sociología o la psicología. La ciencia jurídica se centra entonces, y esto tenemos que tenerlo claro, en el análisis formal de las normas y sus relaciones jerárquicas, lo que refuerza la claridad y la previsibilidad del sistema legal. La Constitución de la que venimos hablando, que está acá en la cúspide de esa pirámide, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución, que establece, coloqué el caso de Venezuela, que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un Estado democrático, social de derecho y de justicia, basado en valores como la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la democracia. Acá vamos a resaltar entonces que la Constitución es la base legal máxima del país. A esta ley, a esta Constitución, perdón, pues es la máxima de las bases legales que tiene el país y a ella nos debemos someter todos los ciudadanos y todas las autoridades. Aquí se subraya que el Estado se define no solo como democrático, sino también es un Estado eh, social, ¿sí? Se habla de justicia y se coloca énfasis en la protección de los derechos humanos y los valores éticos esenciales para la convivencia. La Constitución, eh, en este caso, la Constitución venezolana propone un Estado de derecho democrático, así como se dice allí, social.
en el cual la soberanía reside intransferiblemente en en sus ciudadanos, es decir, en el pueblo, que la ejerce directamente o mediante órganos electos, y cuyo fin es la defensa y el desarrollo de las personas. La Constitución es la construcción de una sociedad justa, o sea, refleja la construcción de una sociedad justa y la promoción del bienestar de esa misma sociedad. Bien, con respecto a las leyes, podemos decir que las leyes son las normas jurídicas dictadas por los órganos competentes del Estado que regulan la conducta de las personas y la organización del poder público, en consonancia con la Constitución, que es la norma suprema del país. Las leyes son normas jurídicas dictadas por los órganos competentes, tal como se dice allí. Deben respetar las jerarquías normativas y garantizar el orden, la justicia, el respeto a los derechos fundamentales. Eh, si yo considero todo ello, también debo dar cuenta que las leyes son la potestad de administrar justicia. Emana, que emana de los ciudadanos o de o de o de los ciudadanos o ciudadanas, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde entonces a los órganos del Poder Judicial conocer que las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan las leyes y ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias con respecto a la ley. Y con respecto al reglamento, es una norma jurídica adaptada por la administración pública en virtud de la competencia que con carácter general le ha sido atribuida por la Constitución al Poder Ejecutivo. Es un ciclo normativo de naturaleza administrativo subordinado a la ley que contiene reglas del derecho de aplicación general. El reglamento en el derecho son normas jurídicas de carácter administrativo dictadas por la administración pública, principalmente por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la potestad parlamentaria que confiere la Constitución de la República del Estado. ¿Sí? Esas normas tienen un rango inferior a la ley y su función principal es desarrollar, complementar y precisar el contenido de las leyes para su correcta aplicación. Los decretos con fuerza de ley propiamente dicho, son actos jurídicos de contenido normativo y carácter permanente con fuerza de ley formal, subordinados a la Constitución y supraordenados respecto a los reglamentos. Ocupan el segundo grado de jerarquía normativa inmediatamente después de la Constitución. Eh, Acá se destaca entonces que los decretos con fuerza de ley tienen un rango normativo muy alto, equivalente a las leyes formales, y que su validez depende de su conformidad con la Constitución. Esto les permite regular materiales reservados a la ley y ejercer una función legislativa, mm, una función como delegada al Ejecutivo. ¿Sí? Con respecto a las resoluciones, son actos administrativos y judiciales mediante los cuales los órganos competentes adoptan decisiones para resolver asuntos específicos dentro de su ámbito de competencia. Estas decisiones
tienen carácter vinculante y se utilizan para ordenar, interpretar y aplicar normas jurídicas en situaciones concretas, facilitando la administración de justicia y el funcionamiento del estudio. Con respecto a las circulares son disposiciones emitidas por un superior activo general. Su función principal es orientar y coordinar la actuación de los órganos subordinados. Con respecto a las circulares en el derecho, son disposiciones administrativas emitidas por autoridades superiores dentro de la administración pública, con el propósito de orientar, aclarar eh, o instruir algo que tiene un interés, que tiene un interés en particular y que tiene por ley que estar alineado o en concordancia con la Constitución y las leyes superiores. Y está orientado, por lo general, es como a mantener el bien común y a desarrollar pues las comunidades, los contextos sociales, ¿sí? Las derogaciones. ¿Qué me dice las derogaciones? Las derogaciones eh, nos habla, primero nos dice que las leyes adquieren fuerza obligatoria solo una vez que son notificadas, ¿sí? Y de a partir de ello, pues entran como en vigencia, ¿sí? La derogación de las leyes es el desconocimiento de su fuerza obligatoria. La derogación puede ser total o parcial. Puede también ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las anteriores. En el derecho, la derogación es un acto jurídico mediante el cual una ley pierde su vigencia y su fuerza obligatoria por ende, ¿sí? eh, es reemplazada normalmente o anulada total o parcialmente por otra norma. Y esta figura garantiza que el ordenamiento jurídico se actualice, permitiendo que las leyes que ya son obsoletas o incompatibles con nuevas disposiciones sean eliminadas formalmente. Eso es una derogación. Con respecto a la vigencia de las leyes, en el derecho. Ajá, perdón, la vigencia en el derecho venezolano se refiere al periodo durante el cual una norma jurídica es obligatoria y aplicable dentro del ordenamiento jurídico. Esta vigencia comienza generalmente desde la publicación oficial de la ley en Gaceta Oficial o en la fecha posterior que la propia ley establezca y se extiende hasta que la norma es derogada o pierde su eficacia por algún otro motivo legal. La vigencia de una ley se extiende hasta que es derogada. Allí lo dicen clarito. Y ya sabemos qué es la derogación. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de todas estas nociones o aclarar todos estos pequeños conceptos que nos ubican más bien como en una clase de derecho, en una clase de educación? Para nosotros poder interpretar, ¿sí? Cualquier ley tenemos que saber qué atiende la ley, de dónde se desprende esa ley, ese decreto,
esa norma, este, cómo tenemos que actuar nosotros. Tenemos que saber si la ley está vigente, si la ley fue derogada, qué ley la sustituyó. Tenemos que tener claro cuándo es cuando prevalece lo que establece una ley sobre cualquier acto dentro de una organización educativa o que envuelva al hecho educativo. Tenemos que saber hacia dónde apunta la violación de un derecho en particular, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ubicar? Si nosotros tenemos claro que es una norma, que es una ley, que es un reglamento, qué es la Constitución, qué es un acuerdo internacional, ¿sí? En esa pirámide de Kelsen, que es una de los primeros aspectos que nosotros tenemos que tener claro, ese ordenamiento que lo podemos hacer en una pirámide y establecer en cada uno de nuestros estados, llámese Venezuela o llámese Colombia, dónde o cómo ubicar las leyes, cómo ubicar los decretos, cómo ubicar las ordenanzas. Todo eso lo tenemos que tener claro nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que interpretar hechos que acontecen en el ámbito educativo. Y para poderlo interpretar tenemos que, desde la perspectiva legal, tenemos que estar claro dónde ubicar la acción que nosotros queremos valorar o que queremos darle la norma o que queremos darle el principio que ella requiere, el uso, la aplicabilidad. O sea, tenemos que tener claro todos estos pequeños aspectos que yo acabo de compartir con ustedes en poder interpretar posteriormente lo que nosotros vamos a ir interpretando del ordenamiento jurídico en el sistema educativo venezolano. Y ustedes dirán, bueno, esta materia, ¿por qué? Voy a compartirles algo que tómenlo como una orientación al, a todo ese proceso de formación que ustedes iniciaron y que con cada unidad curricular que ven dentro de esta institución, deben ir a lo que ustedes van a desarrollar finalmente, que es su trabajo de grado. Fíjense que el ordenamiento jurídico o el ordenamiento legal del sistema educativo nos llama a reflexionar sobre cada acto que nosotros hacemos, sobre cada acto al que nosotros nos sometemos, sobre cada acto que hacen nuestros estudiantes, sobre cada acto o cada acción que realiza la organización educativa. Si yo, cada aspecto que yo vaya a investigar sobre el tema educativo, tiene que tener o debe tener un fundamento legal. Las bases legales por ejemplo, en una investigación de un hecho educativo, independientemente que sea administrativo, que sea pedagógico, cada investigación tiene un fundamento legal, ¿sí? Por la convivencia, por los derechos humanos, por los derechos fundamentales. Y yo tengo que saber cómo asociar cosas que yo hago, ¿sí? Desde mi práctica pedagógica, mi forma de evaluación, mi planificación, mi cumplimiento profesional, ¿sí? Mi ética, mi moral, todo eso lo contemplan las leyes que amparan o que rigen los sistemas, en este caso el sistema educativo de nuestra nación, cualquiera que sea.
Entonces, ¿hacia dónde apunta el objetivo de esta unidad curricular? Hacia el hecho de que nosotros ubiquemos situaciones de diversa índole y que la podamos vincular y la podamos sustentar, que la podamos ampliar, que la podamos ayudar, que la podamos fortalecer. Cualquier situación dentro del contexto educativo, que la podamos apoyar a través de la norma, a través de la ley, a través de un decreto que me indica cómo tengo que actuar, qué debo hacer, qué ley se está infringiendo o qué ley está apoyando lo que yo esté haciendo o lo que mi estudiante esté haciendo o lo que el padre o representante o familia que forma parte de esa comunidad educativa esté haciendo con respecto a sus representados. De eso se trata. ¿Sí? Una vez salgamos de este primer encuentro, vamos a ver cómo se inicia ese ordenamiento jurídico en cada uno de nuestras naciones, de nuestros estados. Y vamos a empezar a aplicar, ¿sí? Conteste a algunas situaciones o algunos casos particulares ese ordenamiento jurídico. O sea, en lo personal creo que la unidad curricular se hace más dinámica si la hacemos de forma práctica. En esa medida podemos valorar cómo trabajar, cómo canalizar, cómo interpretar, cómo dar respuesta a hechos que se suscitan en el contexto educativo y que hacen o positivo o negativo el mismo hecho educativo. Entonces, eso es lo que buscamos a través de esta unidad curricular. Y obviamente para nosotros llegar a esos análisis, llegar a la comprensión de esos hechos o de la aplicabilidad de la ley en cualquier hecho que nosotros estemos investigando, que se nos dé en el seno de nuestro trabajo, pues tenemos que saber cuál es el orden que tenemos que llevar, cuál es la perspectiva que plantea la ley, si la ley está en vigencia, si la ley no está en vigencia, si fue derogada, tengo que saber qué es un decreto, qué es una norma, para saber qué es lo que yo voy a aplicar. Bien, con estas nociones generales de lo que les acabo de plantear, pues doy por concluido este primer encuentro de fundamentos legales del sistema educativo que nos acerca a la comprensión de todo lo que yo les acabo de decir, de todo lo que compete a la parte normativa y legal de nuestro sistema educativo. Fue un placer para mí compartir la mañana o los minutos en esta mañana de hoy. Y bueno, me despido recordándoles que conmigo se pueden comunicar a través de la plataforma. A la brevedad posible daré respuesta a las interrogantes, a las inquietudes que ustedes puedan tener, que la única forma de evaluación es a través de la plataforma. No puedo evaluar ni por correos ni por WhatsApp. Entonces, bueno, tenemos fechas límites para las entregas, vamos a ajustarnos y vamos a pegarnos a esas fechas que se establecen de manera tal de no interrumpir el, el tiempo estimado académicamente para el cumplimiento de esta unidad curricular. Que tengan un feliz día para todos.